Buenas tardes, chicos. ¿Pueden escucharme? Sí, maestra. Maestra, Ok, vamos a dar un minutito, bueno, unos 3 minutos en los que están todos y ya me presento, ¿vale? ¿Saben en la clase anterior que tuvieron como cuántas personas había para saber como cuántos esperar? Bueno, chicos, vamos a empezar porque como no sé cuántas personas están entrando hoy, pues no sé si ya son todos. Pero bueno, vamos a comenzar. Me voy a presentar. Mi nombre es Cintia Lisset. Yo voy a ser su maestra de geografía y también de historia. Primero vamos a ver todo el temario de geografía y cuando acabemos ya nos vamos a pasar a historia. Y bueno, me gustaría que supieran que a mí me encantaría que la clase fuera interactiva, es decir, que no solamente sea yo hablándoles a ustedes, sino que ustedes también intenten integrarse, participar, porque pues de esta forma es más didáctico para todos, menos tedioso y yo sé que pasan varias horas en su día frente a la compu y pues mejor tener una clase interactiva. Yo les voy a estar haciendo varias preguntas durante la exposición de los temas y lo que se les ocurra, ustedes pueden participar, no se sientan temerosos de no decir una respuesta correcta. Aquí todos estamos para aprender. Yo siempre que estoy dando las clases, siempre estoy aprendiendo también de ustedes, así que pues todo esto es para que ustedes en verdad se sientan en confianza y que nadie los va a juzgar. Y si alguien se atreviera a hacerlo, pues es como que estuviera implícito que esa persona sabe todo y eso es una mentira, ¿no? Porque nadie tenemos el conocimiento total de algo. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, eh, vamos a empezar con la clase de geografía y les quería preguntar si ustedes ya conocen el temario, si han visto el temario de todas las materias que ustedes van a tomar en este curso. no, ¿No? Se les No. voy a enseñar rápidamente para que ustedes tengan claro dónde encontrar este material. Ah, bueno, a ver, ahorita me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Ya pueden? Ya. Ya. Ok. Esta es la guía oficial 2021 de su examen nivel medio superior politécnico y está en el Classroom. ¿Todos pueden entrar al Classroom? yo Sí. sí. ¿Sí? Ok. Ahorita en este momento no recuerdo el nombre exacto de la pestaña, pero pues ahí dice guía.
Si no, mañana o el próximo día, vamos pasito a pasito para que la puedan ver, pero básicamente es un documento donde vienen todos los temas de cada materia. En este caso vamos a checar el de geografía porque es la clase que yo doy, pero también pueden ver en la clase de matemáticas, de química, el temario, y aquí en esta guía vienen ejercicios muestra de cómo va a ser en su examen. Entonces, pues está súper útil que lo revisen porque es un ejemplo de cómo va a ser el día de su examen. Entonces, bueno, aquí en geografía el temario, mira, se los voy a mostrar rápido, es esta página y la que viene. O sea, son dos páginas y después ya está razonamiento verbal. Entonces, como pueden darse cuenta, son varios temas, pero son temas sencillos, por lo que vamos a tener en total 7 horas de clase de geografía y vamos a ir checando punto por punto. Así que al final del curso, ustedes pueden tener la certeza de que todos los temas que vienen en su guía los vimos y vamos a tratar de estar haciendo preguntas o algunos juegos, ejercicios para ir viendo si no hay dudas. Y si tienen duda, pues me la dicen si quieren en el momento para que la duda no crezca a lo largo de la clase. Además de que siempre es muy común que la duda que tiene uno, la verdad es que la tienen todos, pero nadie se anima. Entonces, en verdad, siéntanse con la confianza. Bueno, el primer tema va a ser el espacio geográfico y los mapas, así que vamos a definir qué es un espacio geográfico y los distintos mapas que existen porque hay una variedad muy, muy inmensa. Vamos a ver la parte física de nuestro planeta y todas las características que tiene. Ya después vamos a ver los recursos naturales y cómo preservar el ambiente, aunque estemos aprovechando esos recursos. Y viene como una parte de biología donde vemos qué es la biodiversidad del ambiente, etcétera. Y bueno, como dato curioso, yo soy bióloga, no sé si alguien vaya para la carrera de biología o ciencias biológicas, así que si tienen cualquier duda con eso o de la carrera, ustedes me pueden preguntar. Y aunque no vayan para una carrera de ciencias biológicas, si tienen dudas de cualquier cosa de la universidad, que diga de la prepa, pues también me pueden preguntar. El siguiente es la dinámica de la población y los riesgos, porque ahorita vamos a ver que la geografía también va a estudiar todos los procesos que vivimos como población, ¿no? Como sociedad. Y luego vamos a ver la economía, que definitivamente es algo inherente al ser humano, ¿no? A todos nos importa cómo desenvolvernos en el mundo económico. Y hacia el final vamos a ver qué son los espacios culturales y de política. A lo mejor dicen, ay, qué aburrido se ve el temario, ¿no? Porque yo sé que a muchos no les gusta geografía, pero la verdad no sé por qué, porque a mí se me hace súper bonita materia. Pero vamos a intentar de que sea pues muy entretenido para todos, ¿vale? Hoy no vamos a hacer ningún jueguito, pero les prometo que la siguiente clase sí. Entonces tal vez hoy sientan un poco pesada la clase, pero vamos a tratar de que sea lo menos posible. Ahorita están viendo mi diapositiva que dice Geography, ¿o no? No, seguimos viendo el temario. ¿No? Ok, bueno, gracias. Ahora sí. ¿Ya ven dónde dice Geography? Ya. Perfecto. Me gustaría que me dijeran 3 de ustedes qué es lo que se imaginan cuando dicen geografía y con lo que ya vimos, ¿no? Que viene en el temario. ¿Ustedes qué creen que estudie esto? ¿Y si es una ciencia o no es una ciencia y por qué? ¿Alguien que se anime? Sí, ¿puedo? Sí, adelante, Donovan. Pues es una ciencia que estudia los diferentes climas, países, todo lo que tiene características, bueno, las características de los lugares que nos rodean el planeta y en el mundo. Perfecto. Todo lo que dijiste es completamente correcto, pero le faltan algunos factores más. Lo que dijo Donovan son factores físicos. ¿Qué más podría estudiar la geografía que no sea algo que sea de nuestro ambiente nada más, que nos involucre más a nosotros? Por ejemplo, la población de algún país o el desarrollo. Exacto, esa es la geografía social o la geografía humana, que va a estar viendo la interacción que existe entre nosotros como especie con el ambiente y cómo lo moldeamos.
Ok, ¿y todos creen que sea una ciencia o alguien piensa que esto no es una ciencia? Si alguien no, diga. Y si nadie dice que no, entonces pensaré que todos piensan que sí. ¿Nadie? Ok, bueno, entonces todos están en lo correcto porque la geografía es una rama de la ciencia que tiene por objeto de estudio lo que sea el espacio geográfico. Ahorita lo vamos a definir poco a poquito, donde los seres humanos van a relacionarse con la naturaleza y van a analizar desde el paisaje en todas sus como dimensiones, desde lo social hasta lo natural. Y bueno, una ciencia básicamente se caracteriza porque tiene un método científico, ¿no? Es un procedimiento que vamos a estar repitiendo en distintas partes del mundo y esperamos que siempre el resultado sea similar. Y si no es idéntico, pues se van perfeccionando las teorías o las leyes que tenemos de nuestro entendimiento, ¿no? De la naturaleza. Entonces, la geografía, aunque no es una ciencia pura como la biología o la química, la física, es una ciencia social que va a tener en muchas ocasiones un gran marco teórico dado por estas ciencias puras. Por ejemplo, la geografía física, que fue lo que mencionó Donovan, del relieve, las montañas, el clima, la vegetación, que diga la vegetación, no, porque eso es biológico, perdón, todo lo que no tiene vida va a estar apoyado de otras ciencias como es la geología, que estudia los procesos de la corteza terrestre, ¿no? Pero, por ejemplo, la geografía humana, ¿no? Que va a estar viendo cuánta población hay en México y por qué en Estados Unidos hay más o por qué en Guatemala menos, pues no tiene como mucho que ver, ¿no? Con procesos de la corteza terrestre como tal. Entonces, por ejemplo, esa geografía va a estar más influenciada por otro tipo de ciencias como la historia, ¿no? O otro tipo de ciencias sociales. Y por último, la geografía biológica, que estudia la distribución de los diferentes tipos, perdón, de vegetación, como por ejemplo en Rusia, pues hay una vegetación de un cierto tipo de bosques que aguanta el frío tremendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en el sur, tenemos selvas que son muy distintas a Rusia. ¿Y por qué se da esta diferencia de vegetaciones? Pues la geografía se va a apoyar de otras ciencias como la biología para tratar de entender, ¿no? Lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, en conclusión, la geografía es una ciencia integral, integral porque va a estar como inmiscuida en todos los aspectos que nos podamos imaginar, desde lo más físico hasta lo más social, y por eso un geógrafo no podía hacer de todo, ¿no? Un geógrafo tiene que decidir si es geógrafo físico, si es geógrafo social, ¿no? Solamente para que quede súper claro que la geografía es súper amplia, súper amplia, y entonces que, por ejemplo, hoy vamos a ver en el temario la composición de las capas del planeta Tierra y tal vez mañana veamos qué verduras se siembran en cada estado de la República y ustedes dirán, ¿cómo dos cosas tan distintas están juntas en una clase? Pues porque la geografía es así de inmensa, ¿no? Y de variada. Ok, ¿alguien quiere agregar algo al concepto de geografía o tiene alguna duda con alguna palabra? ¿No? Bueno, ok, continuamos. Vamos a comenzar con el espacio geográfico, que es como lo más evidente, ¿no? Lo que más escuchamos de, pues el espacio geográfico. Va a tener componentes. Y dentro de los componentes del espacio, ¿ustedes qué se imaginan? Que podría ser algo que defina a un espacio. Lo que se les ocurra. El aire, si quieren. ¿Qué otra cosa además del aire forma un espacio? La vegetación. La vegetación, exactamente la vegetación. La gravedad, o sea, definitivamente sí, ¿no? La gravedad está en todas partes, pero como tal la geografía no la va a tomar tanto en cuenta porque pues eso es algo totalmente de la física, ¿no? Y como no la podemos ver, como no interactúa tal vez de forma directa en la sociedad, aunque sí, ¿no? Porque si nosotros saldríamos volando hacia la atmósfera, no va a ser tema de la geografía, pero sí está en el espacio, así que no es del todo incorrecto. Entonces vamos a comenzar con que el espacio se va a definir por las características naturales y una parte muy importante de lo natural pues es la vegetación, que es la parte viva de nuestro entorno. Entonces,
¿Alguien me podría decir, por ejemplo, en Chihuahua, cuál es la vegetación que podemos ver y qué diferencia tendría una persona que vive en Chihuahua y contempla su entorno de cierta manera con una persona que vive en Chiapas y cómo contempla su entorno? ¿Cómo creen que cambian sus, pues no sé, como la manera en que perciben sus... O lo que se imaginen, si nunca han estado en Chihuahua, yo por ejemplo tampoco he estado nunca en el norte del país, pero lo que hayan visto en las noticias o en mapas, o de plano no. No. Que en algunas ¿No? partes puede haber un poco más de, bueno, en una parte puede haber calor y en otra frío. Exacto. Por ejemplo, en el norte de nuestro país se caracteriza por ser, se conoce de hecho el altiplano, ¿no? Va a ser una zona muy homogénea en cuanto a su relieve porque casi todo va a estar plano y va a estar rodeado de algunas montañas, ¿no? Todo va a ser en general muy seco, muchísimo calor porque el sol en esa parte va a incidir de cierta manera que va a generar un cierto clima. A diferencia que en Chiapas, por ejemplo, que el sol de todas maneras incide de una forma muy directa, pero en Chiapas la diferencia es de que hay mucha humedad y en el norte del país no. Y estas diferencias se deben a que, por ejemplo, en Chiapas está muy cerca el mar, de hecho el mar colinda con Chiapas, ¿no? El Océano Pacífico le da toda esa humedad a ese estado y por eso es posible que en Chiapas haya una selva, por ejemplo, y que en Coahuila todo sea muchísimo más. Entonces, bueno, las características que van a definir el clima de un lugar son un montón, las vamos a ir viendo después poco a poquito, pero que lo que quede así súper claro es que una parte de nuestro espacio, una parte fundamental de nuestra vida está determinada por la vegetación. Tanto así que la actividad económica es, por ejemplo, tener un montón de vacas, por eso lo del chiste de la carnita asada en el norte, porque allá tienen un montón de carne y de la mejor calidad, porque allá no se puede hacer agricultura, porque no hay agua, sería muy costoso estar transportando agua de otros lugares hacia el norte del país, entonces se opta por tener otras formas de vida. Al contrario de que en Chiapas, por ejemplo, se puede sembrar café, que es una planta que necesita un montón de agua, pero en Chiapas no hay como, ¿cómo se puede decir? No hay problema de estar saque agua porque, bueno, sí se podría acabar, ¿no? Ya en un escenario catastrófico, pero hay disponibilidad, ¿no? En general siempre va a haber disponibilidad. Entonces, bueno, la naturaleza va a ser un factor que va a determinar nuestra vida drásticamente y además de las plantas y la vegetación que exista, va a haber otros factores naturales como el tipo de suelo. Por ejemplo, cuando alguien ha ido en la carretera a algún viaje con su familia o sus amigos, no sé si se han dado cuenta que el suelo es distinto. O sea, tal vez es algo en lo que no nos fijemos muy a menudo, pero cambia de color. Y esto pasa porque los minerales son distintos, porque el tipo de suelo es distinto. Por ejemplo, en Jalisco y en Michoacán, aunque no lo crean o tal vez ya lo hayan visto, el suelo casi en todas partes es color rojo. Y eso se debe a unos minerales que tiene. Y gracias a eso, ciertas plantas como el agave, que es el que produce el tequila, pueden crecer aquí. Y si sembráramos, por ejemplo, un agave en la selva de Chiapas, jamás crecería porque en Chiapas no hay tierra roja, ¿no? No tiene esos requerimientos que tiene la planta. Entonces, bueno, el suelo también va a ser un determinante de nuestro espacio geográfico. Por otro lado, el relieve. El relieve básicamente es la forma del suelo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, las montañas. En México, no sé si ustedes lo sabían, pero es de los países con más montañas en todo el mundo, en todo el mundo, porque tenemos un montón de sierras que atraviesan nuestro país de norte a sur, de este a oeste, y además son muy altas. En otros países pues también hay montañas, pero no hay tantas tan altas. O sea, aquí tenemos muchas y la mayoría de gran elevación. Si todos los que están aquí viven en el Valle de México se habrán dado cuenta, de hecho ahorita si tienen una ventana y se pudieran asomar, les apuesto que en el fondo de su paisaje de su casa pueden ver una montaña, porque pues vivimos en un valle y justamente un valle se caracteriza por estar rodeado de montañas.
Y aunque no vivían en el Valle de México, casi en cualquier parte de México que se encontraran, les apuesto que siempre van a poder estar viendo montañas. Y esto, por ejemplo, no pasa en Europa, ¿no? En Europa hay muchísimos países que están totalmente planos, que su mayor elevación son 300 metros, literalmente. Entonces, los turistas se asombran mucho de que nosotros vivimos como en un terreno tan complicado, que a lo mejor para nosotros ya es súper normal, pero simplemente no es algo muy, muy común, ¿no? En todo el mundo. Y por último, los cuerpos de agua. Normalmente los humanos vamos a estar cerca de cuerpos de agua, pues porque la necesitamos para vivir. Y esa fue una razón que tomó a alguna civilización antigua en nuestro país para establecerse donde estamos hoy en día. Ya sé que todavía no llega la historia, pero alguien que quiera decir cómo se llamó esa civilización que decidió asentarse aquí justamente por un cuerpo de agua muy famoso llamado el lago de Texcoco. No, no se preocupen, aún no llegamos a la historia, pero pues fueron la civilización teotihuacana y los aztecas, ¿no? Que justamente al ver todos estos cuerpos de agua del Valle de México, dijeron, aquí nos quedamos, porque ellos venían migrando del norte donde todo estaba seco. Entonces, para que vean lo importante que es el medio natural para tomar decisiones que después impactarán como a nuestra sociedad, ¿no? A la geografía humana. Ok, pasamos a los siguientes componentes. Ahorita vimos los naturales. Bueno, un ejemplo antes, perdón. Esta es la frontera internacional entre tres países de Sudamérica, que son Argentina, Paraguay y Brasil, y están siendo separados por un cuerpo de agua, que es el río Amazonas, uno de los ríos, más bien el río más caudaloso de todo el mundo. Entonces podemos ver cómo un factor natural está determinando un factor social, que es la división política de los países, ¿no? Los factores naturales, pues obviamente van a tener siempre un papel muy activo en nuestra sociedad y, por ejemplo, los bordes entre países son uno muy importante. Por ejemplo, México de Estados Unidos, ¿saben qué río es el que nos separa? Nuestro vecino del norte. No. El río Bravo. Exacto, el río Bravo. Y en el sur, pues colindamos con Guatemala y con Belice, y también hay un río que nos separa, pero es un río pequeñito, no atraviesa por completo México, pero sirve, ¿no? De barrera entre uno y otro país unos cuantos kilómetros, y lo demás, pues sí, es básicamente delimitado satelitalmente. Pero este es como dato curioso, ¿no? De los factores naturales aplicando a nuestra sociedad. Y ahora sí pasamos a los factores completamente sociales que también estudia la geografía. Como bien dijeron hace ratito, la población es uno de los más importantes. ¿Y por qué creen que la población de un país sea tan importante? O sea, ¿qué diferencia habría si hoy México se quedara con 1 millón en lugar de los 120 millones de personas? Por ejemplo, no habría productores, ¿no? Toda la gente que trabaja en el campo, toda la gente que trabaja en la industria, en las oficinas, pues se vendría bajo un país, ¿no? Como también por el otro lado, si estamos sobrepoblados, no hay trabajo para todos, ¿no? Entonces, la población va a determinar muchos factores también económicos y de bienestar de las personas, porque si fuéramos muchísimos que ya no ocupáramos en algún lugar, empezaría a haber hambrunas, no habría comida para todos, habría mucha inseguridad porque todo el mundo estaría pensando en robarle al otro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el tamaño poblacional es algo súper importante para la geografía y la va a estudiar la población de un montón de maneras. Una de las más evidentes es definir cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay en cada país, ¿no? En esta pirámide, es una pirámide geográfica que justamente está poniendo en verde la cantidad de hombres, que son el 48.2%. ¿Esta pirámide de qué país creen que sea? México, ¿no? Entonces, en México casi hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero un poquito más de mujeres, casi 52% somos mujeres. Y tal vez algunos de ustedes lo hayan visto reflejado en la realidad en sus salones de clase, que tal vez pues eran más mujeres, ¿no? Porque aunque aquí se vea como una diferencia de un 2%,
en la vida real, pues a veces sí lo podemos ver reflejado. Y esto tiene ciertas repercusiones en la economía también, porque como sabemos, México, aunque estamos ya en transición a que las mujeres también somos activas laboralmente durante muchos años, el papel de la responsabilidad económica recayó en el hombre. Entonces, ahora que la mujer se está metiendo al campo laboral y que somos un poquito más de mujeres que hombres, ¿cómo va a afectar esto a la economía? ¿No? Entonces, sería de más joven hasta abajo, hasta más viejitos hasta arriba. Entonces podemos ver que en México la gran mayoría somos jóvenes, o sea, desde niños hasta adolescentes, adultos jóvenes, y conforme más viejos hay más poquitas personas. Por ejemplo, de viejitos, que es lo que está aquí, son muy poquitos. Entonces eso nos hace ser un país muy activo laboralmente porque la mayor parte de la población está joven. Y por ejemplo, en Europa pasa mucho que la pirámide está inversa, o sea, aquí las rayas de Europa están larguísimas y de niños súper poquitos. Entonces aquí el gobierno a veces tiene problemas porque hay muchos adultos mayores que estar manteniendo, que ya no trabajan, los niños tampoco trabajan y muy poca gente activa laboralmente, ¿no? Entonces, pues estas pirámides se podrán dar cuenta que son súper importantes para la geografía social y no sé si ustedes recuerden qué instancia del gobierno se encarga de realizar estas pirámides, que cada 10 años van y tocan la puerta para ver cuántos somos, qué hacemos y dónde lo hacemos. ¿Alguien se El acuerda? INE, Casi, pero no. Empieza igual. El INEGI. Neje. El INEGI, incorrecto. El INE es el electoral para las elecciones, el INEGI es el que va a hacer los censos de población justamente. Y en esos censos también se les hacen preguntas, por ejemplo, de su religión. eh, y ¿por qué es importante la religión? Pues porque aquí en México la mayoría son personas católicas, pero en otros países hay como un 30% de cada religión distinta. Y eso es importante a nivel económico porque, por ejemplo, los cristianos dan el 10% de su salario a las iglesias. Entonces, en esos países donde hay mucha gente cristiana, la religión pasa a ser un papel económico muy importante. Imagínense, el 10% de casi toda la población de un país dando, ¿no? Tal cantidad de dinero, pues definitivamente es importante. Y bueno, pasemos a otro factor social que son las fronteras. Definir las fronteras de un país ha sido tema de innumerables guerras, ¿no? Como lo vamos a ver en historia, porque siempre va a haber conflictos de querer que nosotros hagamos más grande nuestro país y otros quieren, el del vecino, él quiere hacerse más grande. Entonces, definir las fronteras para muchos países ha sido cuestión de millones de muertes en general en Europa, que significó estar en guerra durante siglos. En el caso de nuestro país, como ya veremos más adelante, pues fuimos conquistados por los españoles y básicamente ellos decidieron la forma que iba a tener nuestro país. Después Estados Unidos tomó gran parte de nuestro territorio del norte, se llevó toda la parte de Texas, Arizona. Y bueno, no les quiero hacer bolas con eso, simplemente para que vayamos viendo que México también ha tenido sus problemas en cuanto a sus fronteras, ¿no? En cuanto a la frontera del sur de Belice y Guatemala, ha sido un poco más tranquilo, aunque en algún momento nuestro gobierno quiso anexionar a Guatemala, ¿no? Pero no se logró. Eso lo veremos después con más calma. Y por último tenemos el factor cultural, porque la cultura va a definir la identidad que tenemos, ¿no? Porque en muchos casos, cuando los países quieren modificar sus fronteras, la gente misma no lo quiere hacer porque no se identifica con gente que está cerca, pero no tan cerca, ¿no? Entonces la cultura es muy importante, la cultura y el idioma, ¿no? También que nos identifican como una nación independiente. Entonces, si comparamos los dos componentes que llamamos de la geografía, ¿no? Los primeros son los naturales y luego los sociales, pues son cosas muy distintas, ¿no? Que podemos tener como en dos categorías totalmente aparte, pero que siempre hay como un punto de convergencia, ¿no? Que podemos estar hablando
de que pues si hay una montaña entre yo y mi tía, pues tal vez no la voy a ver tanto porque pues tengo que toda la vuelta y así, ¿no? Entonces van a estar definiendo las montañas la forma en la que yo me relaciono con el resto de la sociedad. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo todo tiene que ver con todo. Aquí un ejemplo de geografía social, cómo el humano transformó el paisaje que había anteriormente, ¿no? Esto que vemos ahí medio verde, la verdad es de que tampoco es un paisaje supernatural. Se ve que ya está bastante dañado, ya está erosionado. Aquí se ve una fábrica. Este cuerpo de agua se ve más o menos como que construido a fuerza. Y de hecho creo que sí, porque miren, si ven aquí al fondo se alcanza a ver como una presa de agua. Entonces, bueno, aquí vemos cómo ya cambiamos el paisaje en primera instancia, pero nada que ver con lo de acá, ¿no? Acá ya ni siquiera quedan restos de lo que fue alguna vez. Y esa es nuestra interacción como especie con el espacio y es pues algo de mucho interés para la geografía, cómo nosotros llegamos a un lugar y lo transformamos. Y ahora llegamos a los componentes económicos. Van a ser todos aquellos que intervienen y garantizan el buen funcionamiento de la riqueza de un país. ¿Ustedes qué creen que sean, cuáles son los factores económicos más importantes para México? Hay un montón, la verdad. Entonces, anímense a decir el que les nazca, el que se imaginen y probablemente va a ser muy correcto. La petrolera. La petrolera, ¿sí? ¿Qué más? ¿El aguacate? El aguacate. ¿Alguien más? Plátano. El plátano. Muy bien. El petróleo es indudablemente una de las industrias que más dinero dejan a México. Desgraciadamente está privatizado, lo que significa que en algún momento el gobierno de México decidió que nosotros no íbamos a hacer como el trabajo de la maquinaria, ¿no? De invertir en todas las máquinas y en el personal y todas esas cosas. Entonces, otros países que tenían el efectivo invirtieron en nuestro país para que se pudiera explotar el petróleo, entonces ellos se llevan una gran parte y nosotros nos quedamos pues, sí, con otra gran parte, pero imagínense si México fuera independiente en cuanto a eso, ¿no? Que no estuviera requiriendo de maquinaria alemana, de maquinaria canadiense, otra cosa sería, ¿no? Pero bueno, también hubo las razones de por qué se hizo eso, porque para invertir en toda esa industria son miles de millones de pesos que nuestro país no tiene. Entonces, pues también no es de que esté del todo mal, ¿no? Pero en una situación hipotética, qué bueno sería que nos pudiéramos extraerlo nosotros mismos. Otra de las cosas que deja mucho dinero en México es el turismo, es el segundo lugar. En primer lugar el petróleo, luego el turismo. Y luego ya también vienen, por ejemplo, el aguacate. Este es muy importante porque se da en muy pocos lugares de forma natural en el mundo. Es originario de México, ya después lo plantaron en otras partes, pero como que en general a todo el mundo le gusta el aguacate que viene del lugar de su origen, ¿no? En este caso es México. Entonces, es una fuente de ingresos muy importante, así como muchas otras verduras. Vamos a ver eso de lo que siembra cada estado más adelante, porque es súper importante en su examen. Luego les preguntan, ¿cuál es el primer estado productor de aguacate o de limón o de plátano? Entonces, vamos a tener toda una clase para ir entrando en contexto. Y bueno, ahora ya vamos a tener todo el espacio geográfico real, ¿no? Así es como nosotros veríamos un espacio geográfico realista. En este caso es una playa. Creo que es Acapulco, de hecho. No sé si alguien reconoce, pero como que se me hace parecido. Bueno, creo que es Acapulco. Entonces, cuando ustedes vayan a cualquier lugar o incluso en su casa, pueden ponerse a analizar los factores geográficos para que así vayan repasándolos y no se nos olviden. Por ejemplo, aquí, económicos, pues tenemos la superindustria hotelera que existe en nuestro país, ¿no? Por poner otros ejemplos, la industria restaurantera, ¿no? También deja dinero, el de la banana, todo lo que deje dinero en esta bahía forma parte del espacio geográfico económico. Suena raro, ¿no? Como que espacio lo concebimos como algo totalmente físico, pero ya vimos, ¿no? La geografía también tiene su parte económica.
Luego tenemos a los elementos naturales, que van a ser todas estas montañas que están formando la bahía, la playa, el mar, aquí el área donde rompen las olas, el mar profundo, todo lo que no sea, pues sí, algo que sea producto de nuestra humanidad, es un elemento natural. También la parte viva, como dormeras, todos los peces, todo lo que esté viviendo en esa agua oceánica. Y por último tenemos el elemento social, que serían todos los turistas que están haciendo uso de este espacio natural y económico. Entonces, pues ya terminamos como con la definición de todo lo que estudia la geografía. ¿Alguien quiere comentar algo o alguna duda? ¿O seguimos adelante? No, ninguna. Ok, bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes iban a la escuela, cuando estaban en la secundaria, imagínense así como están parados en medio del patio, en el recreo, alguien que me diga así cuáles eran los elementos económicos a su alrededor, naturales y sociales. Rapidito, no necesita ser Los muy económicos era la la- cooperativa. La cooperativa. Ujú, muy bien. De seguro que había una plantita por ahí, ¿no? O unas montañas ahí en La el fondo. jardinera. La jardinera, exactamente. El perrito, ¿no? Que siempre andaba ahí, que adoptaban los conserjes. Todos esos serían los elementos naturales. ¿Y los elementos sociales quiénes serían? Los Las compañeros. casas, Los estudiantes. los estudiantes, los Ujú. maestros, los conserjes, todo, ¿no? Entonces, así en cualquier lugar que ustedes se imaginen, van a poder encontrar todos los elementos de la geografía, porque pues la geografía es lo que estudia, ¿no? La interacción entre nosotros como especie y su alrededor. Entonces, sería un buen ejercicio que ahora en adelante, en lo que es su examen, a donde sea que vayan, que espero que no vayan a muchos lados, porque estamos en pandemia, pero que hagan este ejercicio para ir reconociendo todo y no se les olviden. Ahora vamos a pasar a un nivel como de organización del espacio un poco más abstracto, porque no les puedo definir como tal las diferencias entre cada una de estas categorías, pero vamos a ir haciéndolo poco a poquito. Un territorio, qué es una región, qué es paisaje y qué es un medio. Siento que todos hemos escuchado estas palabras, ¿no? En alguna ocasión, pero se vuelve difícil un poquito el intentar discernir entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué dirían que es una diferencia entre un lugar y un territorio? Como que hasta parecen sinónimos, ¿no? Pero en la geografía no lo son, sí van a tener su diferencia. Y vamos a ir haciéndolo poco a poquito. ¿Por qué estás dibujando, Daniela? Intentar borrar esa rayita. Es que no sé cómo poner la gomita. Creo que ni siquiera lo puedo borrar. Lo tendrías que borrar tú. Bueno, sigamos adelante. Empezamos por lo que es un territorio, que va a ser el espacio organizado y delimitado por grupos humanos en términos políticos y administrativos, que van a incluir factores naturales como el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, mar y patrimonio. Entonces, como pueden darse cuenta, territorio no solamente es algo físico, ¿no? No es como de dónde a dónde llega México, sino dónde está definida exactamente la frontera que en algún momento de nuestra historia alguien puso allí, ¿no? Y que entonces esa frontera va a definir hasta dónde yo puedo tener mi casa y hasta dónde yo ya estaría cometiendo un delito por estar siendo inmigrante ilegal en otro país, ¿no? Así de importante es que esté bien definido el territorio. En el caso de México, el territorio es terrestre, valga la redundancia, terrestre, que significa lo contrario a marino, y nosotros también tenemos una parte marina, ¿no? Tanto el océano Atlántico, que está al este, y el Pacífico, que está al oeste. Ya después nos vamos a tener que aprender todos los mares con los que colindamos, pero en general nada más ahorita es para ir viendo cómo se conforma nuestro territorio. Y así como nosotros estamos conformados por esas fronteras, cada país lo va a estar. Y muchas veces va a ser por barreras naturales y muchas veces por barreras totalmente impuestas. Les voy a dar así un ejemplo muy rápido de lo que pasó en África.
África históricamente estuvo condenada a que todos los países la invadieran, ¿no? Porque es un continente muy rico en cuanto a sus recursos naturales, pero que no tiene una infraestructura tan desarrollada como otros países, por ejemplo, europeos, o Estados Unidos, Canadá, todo Norteamérica o Asia, como por ejemplo China o India, ¿no? Entonces, pues todos se querían aprovechar de África, todos la invadieron, todos extrajeron todo lo que pudieron durante el tiempo que pudieron, y después, cuando estábamos acercándonos hacia el tiempo actual, eso de estar explotando descaradamente ya se volvió algo mal visto ante la comunidad internacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que todos dijeron, bueno, vamos a dejar a África en paz de una vez por todas y vamos a repartirla, ¿no? O sea, como vamos a delimitar de dónde a dónde va a ser cada país. Y es muy común en África que haya fronteras totalmente rectas. Tal vez aquí no se ve bien porque está chiquita la imagen, pero hay líneas así rectas, literalmente trazadas con regla, porque no es coincidencia, literalmente fueron trazadas así como de aquí para acá es un país, allá para acá otro país, sin importar sus diferencias culturales, económicas, nada, ¿no? Así se dividió África de esta manera. Y pues bueno, es un ejemplo de la definición de territorios. El siguiente concepto es una región, que va a ser un espacio caracterizado por la interacción de uno o varios componentes que le dan identidad, es decir, que la van a diferenciar de otra. Entonces, tal vez esto suena como medio confuso porque o sea, comparten varios componentes, pero también se diferencian de otros tantos, ¿no? Entonces, como un equilibrio entre cosas que sí vamos a tener en común con esa región y otras no tanto. Vamos a poner el ejemplo de México. Sabemos que la región del norte tiene como sus propias costumbres, ¿no? Y usos. Y por ejemplo, nosotros que vivimos en el centro del país, ¿hay alguien que no viva en el centro del país o todos sí son de aquí de la Ciudad de México o del estado? Creo que sí todos son de aquí, ¿verdad? Porque van a aplicar hacia las vocacionales. Bueno, entonces nosotros vivimos en una región muy homogénea, ¿no? Que es la ciudad o sus alrededores, que es el Estado de México. Pero, por ejemplo, si vamos al norte, veríamos que la manera de vivir, de desarrollarse como individuos, hasta los juegos que juegan los niños allá van a ser distintos a los que nosotros jugamos aquí, lo que comemos día con día, van a ser pues ciertas diferencias que vamos a tener con ellos. Entonces decimos que pertenecemos a regiones distintas, ¿no? Nosotros región central, ellos región norte, pero al final somos parte de un mismo territorio. Entonces pueden darse cuenta, ¿no? Como que el espacio geográfico se puede ir dividiendo en ciertas jerarquías, ¿no? Del más grande al más pequeño. La geografía general, por ejemplo, estudia lo más grande que conocemos, que ¿qué es? El universo. El universo, exactamente. Hay una parte de la geografía que va a estar estudiando los astros. Después está la geografía como terrestre, que va a estudiar todo lo que tiene que ver con nuestro planeta. Y luego así, ¿no? Por niveles, país, región, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cada uno. Y las regiones van a estar divididas usualmente por sus características biológicas, sus características de vegetación. Y vamos a encontrar aquí algunos ejemplos de ecosistemas, como son los bosques, los desiertos, las tundras, las sabanas. Y la verdad es de que existen un montonal de ecosistemas. Aquí solo les puse estos para no aturdirlos con esos, porque los vamos a ver después uno por uno. Pero de mientras, alguien que me diga otros tres, ya que hay un montón. Yo. Sí. Sí. Océano, Uh-huh. río y playa puede entrar. Sí, ¿no? Lo que tú me acabas de decir, esos tres, son características físicas del relieve, ¿no? Son cuerpos de agua, o la playa es una región muy específica que es el contacto entre donde acaba el continente y donde empieza el océano. Pero estas regiones más bien se caracterizan por un tipo de vegetación en particular. O sea, así como, ¿qué tipo de plantas hay? Por ejemplo, en el río sí hay ciertas plantas, pero no forman un ecosistema como tal, ¿no? Y otro ejemplo sería, o alguien que quiera decir otro ejemplo. Pastizales. Los pastizales. Por ejemplo, los pastizales se definen
porque son praderas súper extensas, justamente sin montañas, llenas de pasto así totalmente. Tal vez vaya a haber uno que otro arbolito por ahí, pero se caracteriza Selva por tener también. pasto. La selva se caracteriza básicamente porque es como un bosque. Un bosque significa un lugar lleno de árboles. Entonces podrían decir cuál es la diferencia entre un bosque común, con el que conocemos con una selva, sería la humedad. O sea, un solo factor físico diferencia a un ecosistema de otro, ¿no? Entonces tenemos las selvas, pastizales, bosques, desiertos, y la playa, Pradera. la pradera. Muchas veces pradera y pastizal son muy, muy parecidas, incluso en algunos países las ocupan como sinónimo. A nivel así como ya muy técnico, sí son distintas, pero podríamos en general pensar que son sinónimos. Y el ambiente marino, en efecto, sí es un ecosistema, pero viéndolo desde la parte como estructurada que tiene el océano. O sea, que hay algunos animales que viven en la zona fótica, que es donde llega el sol, y otros animales que son los abisales, ¿no? Como los que tienen lamparita, como los que salen en Nemo y otras películas. Ahí sí sería como el ecosistema marino, pero si pensamos solo como en la parte del agua, como el agua física, pues no sería una característica de la geografía física, ¿no? Entonces, bueno, las regiones usualmente se van a definir por las características de su vegetación, como lo acabamos de ver. Y pasamos al paisaje, que podría ser confuso, ¿no? Porque el paisaje aparentemente también depende de qué plantitas vemos o no, pero va a tener como otras características que vamos a ver. Es un área integrada por la relación del relieve, el agua, el clima, el suelo, la fauna, la vegetación, con modificaciones efectuadas por los humanos a través del tiempo. Entonces, en términos sencillos, el paisaje es todo lo que vamos a ver nosotros cuando nos paramos en algún sitio, contemplando todos los componentes que hemos mencionado, todos los componentes naturales, vamos a ver el relieve, las montañas, si hay ríos, qué tipos de plantas hay y por lo tanto en qué ecosistema estamos, pero también todo lo que nosotros hemos puesto ahí, ¿no? Como edificios o calles o escuelas o todo lo que el humano ha transformado de ese lugar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a mí me pasa que cuando yo estaba en la carrera me pusieron la tarea de que yo definiera qué tipo de ecosistema había allí, ¿no? Y era súper difícil porque ya no quedan restos, o sea, es muy difícil decir como, pues voy a ver qué tipo de plantas hay y todo, porque ya todas son plantas artificiales o plantas que pusimos ahí pues porque se ven bonitas. Como dato curioso, las jacarandas, que son esos árboles morados súper bonitos que florecen en primavera, que justamente ahorita están a todo dar en la ciudad, son una especie invasora proveniente de Brasil, que ni siquiera anteriormente no existía en México, pero la pusimos porque se ve súper bien, y la verdad es que sí se ve súper bien, pero es confuso ya saber cómo era el clima, cómo era, si había cuerpos de agua, o cómo era este lugar de tan transformado que está. Y eso es un destino que tienen todas las metrópolis. Cada vez que hay una explosión de población en un lugar geográfico tan pequeño, eso pasa, ¿no? Explotamos todo hasta que ya no queda rastro. En conclusión, hay cosas que no podemos cambiar tan drásticamente como es la temperatura, ¿no? Entonces sabemos que la ciudad, el Valle de México, pues sí era un lugar templado, o sea, no imaginaríamos que era como Rusia, ¿no? Que cayera nieve y que por poner edificios dejó de caer nieve, tampoco así, pero por ejemplo, conocer especies nativas de plantas que solo hubieran aquí, pues sí, eso sí está más difícil. Entonces el paisaje es algo más algo que nos involucra más como sociedad que la región. La región sí está determinada más por factores naturales. ¿Todo bien hasta el momento o ha sido un poco confuso? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Pasamos al medio. ¿Alguien que me quiera decir qué se le ocurre con medio antes de que leamos la definición? Que no sea ni paisaje, que no sea región, ni territorio. Está difícil, ¿no? ¿Es un entorno natural de interacción humana? Exacto, muy bien. Entonces no está tan difícil. El medio es justamente ese espacio como abstracto que surge al momento de interactuar. Aquí la palabra súper clave que dijiste muy bien es la interacción.
la interacción, porque en el paisaje obviamente estamos interactuando, pero lo estamos contemplando como desde afuera, ¿no? El medio es como sentirnos parte de todo lo que está pasando alrededor, ser parte de esa ciudad, ser parte de ese ecosistema. Entonces va a ser la interacción de grupos humanos con los componentes naturales para su desarrollo económico y puede ser denominado medio rural, medio urbano. Y ya así poniéndole ese apellido a la palabra medio, como que sí queda más claro, ¿no? Sabemos diferenciar muy fácil cómo es un medio rural en nuestro país, cuando vamos a algún pueblo, a Michoacán, a Puebla, Hidalgo, vemos que la vida y la interacción de esos humanos con su medio ambiente es muy diferente a nuestra interacción de citadinos, que estamos todo el día en la ciudad, con nuestro ambiente, que nuestro ambiente ya casi pareciera que es el concreto todo el tiempo, porque no tenemos mucha interacción con la naturaleza. Y ya por último tenemos lo que es un lugar, que básicamente pues es la cosa menos definible de la vida. Pues un lugar literalmente puede ser cualquier lugar, ¿no? O sea, es como pues cualquier espacio que existe en nuestro planeta es un lugar. Pero bueno, en términos así geográficos va a ser el espacio que nos rodea y que vamos a reconocer por un nombre. Y este espacio, bueno, perdón, este nombre está dado por el territorio al que pertenece el pueblo o la aldea donde vive y genera el sentido de pertenencia. Entonces, si lo viéramos desde una perspectiva jerárquica, el lugar es el lugar, perdón, es que es difícil no usar la palabra lugar, es como el espacio más pequeñito de todo lo que hemos ido diciendo, el más específico. Por ejemplo, yo, Cintia, vivo en el territorio México, en la región central. Mi paisaje es en Ecatepec, entonces yo veo puras casas y de fondo veo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y mi medio es urbano y mi lugar es ya como mi colonia, ¿no? Lo que realmente está a mi alrededor y lo que yo realmente percibo y como yo me identifico como persona que yo vivo y hago mis actividades en este entorno. Entonces fue de lo más general a lo más particular. Y ahora una preguntita para todos. Les doy un minuto para que la contesten, por favor. Me ponen su respuesta en el chat, ¿vale? Porque les doy pues un minuto porque está sencillo. Se las leo. Son 3 regiones naturales del mundo. 1, selva. 2, flora. 3, desierto. 4, relieve. 5, sabana. 6, costa. Y 7, fauna. Espero que estén siendo muy honestos y que no le estén copiando el de arriba. Si no, les hubiera hecho que que me mandaran el mensaje privado, ¿verdad? Para que no se copiaran. Ah, yo les creo. Pues sí, pero por lo que veo, la mayoría, o creo que todos, pusieron B, que sería selva, desierto y sabana, lo cual está totalmente correcto, está excelente. Y no sé si les cause como alguna duda lo de flora y fauna, como que podría parecer, ¿no? Que es el ecosistema, pero, o sea, la flora y fauna obviamente son parte de una selva, ¿no? Flora es toda la vegetación y fauna son todos los animales. Pero si la viéramos como en jerarquías, la selva está conformada por flora y fauna. El desierto está conformado por flora y fauna. O sea, cualquier medio natural va a tener flora y fauna, pero aquí lo que pregunta son las regiones, no de qué están conformadas las regiones, ¿no? Solo por si había duda con ese tema. Ok, muy bien, gracias por su participación. Ya acabamos este tema. Vamos a ver, faltan 7 minutos para que acabe la clase. ¿Quieren que vayamos empezando un poquito el otro tema y lo dejamos así como a medias y seguimos pasado mañana o mejor empezamos desde cero pasado mañana? También en cuenta que hay un buen de temas y que luego podrían servirnos estos minutitos. O hacemos preguntas de repaso. ¿Qué les gustaría?
¿No les gusta? ¿Hacemos preguntas de repaso? Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con eso? ¿Todos están de acuerdo? Ok. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? De qué es la geografía. Me gustaría que ahora que ya vimos, ahora sí más profundamente qué es la geografía, alguien me diga su nueva definición. Obviamente no tiene que ser así todo lo que dice la diapositiva, pero pues sí algo como con más detalle. O sea, ¿qué estudia la geografía? Sin miedo al éxito. ¿El espacio? El espacio, o sea, si a grandes rasgos es el espacio, y si alguien te dijera qué es el espacio, tú le dirías, depende de qué espacio hables. Está el espacio natural, está el espacio económico y está el espacio físico, ¿no? Entonces, pues va a depender de de nuestro enfoque. Ahora ya les voy a poner un ejemplo de que yo voy a hacer un tipo de geógrafa y ustedes me dicen cuál de todos los componentes de la geografía decidí estudiar. O sea, yo estoy en medio del bosque y estoy en mi bitácora, en mi libreta de campo, estoy dibujando la forma que tiene en relieve, porque con eso yo voy a hacer un mapa que le va a servir a un ingeniero que quiere hacer una carretera que pase por ahí. ¿Qué tipo de geógrafa soy? Pues está muy abstracta la pregunta. Económico, no, ¿verdad? No. Yo en ese caso sería geógrafa física, porque lo que yo estoy plasmando, o sea, en mi trabajo, es ver cómo es el relieve. Justamente al estar dibujando yo las montañas, estoy, pues sí, pasando esa información del medio natural, que son las montañas, a mi libreta para que después eso alguien lo ocupe para su carretera. Que la carretera después va a tener que ver con geografía económica, sí o sí. O sea, no es como que la respuesta esté de todo mal, pero en sí yo, la geógrafa, yo no voy a producir dinero, yo no voy a generar una actividad económica. Yo en ese momento estaba haciendo una actividad de geografía física. Ahora, siguiente ejemplo. Yo estoy en Chiapas, hoy quiero ir mucho a Chiapas. Estoy ahí en medio de la selva y estoy como haciéndome pasar por biólogo, porque ser biólogo está súper padre. Y estoy viendo qué plantas hay. Yo quiero hacer una lista de todas las plantas, los animales que yo veo por ahí. ¿Qué geografía estoy haciendo? Del suelo. Paisaje. Flora y fauna. Bueno, en ese caso, o sea, como tal se le conoce como geografía biológica, pero en las palabras que nosotros lo vimos es la geografía de la naturaleza. Recordemos que vimos estos tres, ¿no? Naturales, sociales y económicos. Entonces, eso que yo estaría haciendo sería como geografía natural, que es un nombre técnico, es, geografía biológica, que es determinar los componentes naturales, los elementos naturales de mi alrededor. ¿Que estaría haciendo descripción de flora y fauna? Sí. Del paisaje no tanto, porque recordemos que el paisaje sería si yo estuviera viendo cómo un humano llegó y se aprovechó de esa selva o hizo algo, ¿no? El paisaje nos mete más a nosotros como personas, como entes transformados, y yo en ese momento solamente estaba haciendo descripción biológica del lugar. Y a ver, otra pregunta. Ok, si yo me dedico a ver qué estado produce más cobre en México, porque México es súper productor de cobre, ¿qué geógrafa soy? ¿Qué tipo de geógrafa? Económico, Perfecto, económica, porque ese cobre va a ser vendido al extranjero o va a ser vendido a la industria de nuestro propio país. Muy bien, ya quedan 2 minutos, entonces vamos a parar por hoy. Nada más antes de irnos, les quería hacer una pregunta de que si conocen un juego que se llama Kahoot, Sí, No. no. ¿no? Ok, no. les voy a compartir mi pantalla para darles un ejemplo, porque la siguiente clase vamos a empezar con un jueguito, entonces para ya no invertir tanto tiempo ese día. Ahorita no ve nada, ¿verdad? ¿O sí?
Ok, ¿pueden ver todos mi buscador de Google? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos a poner aquí Kahoot, que se escribe con K, H y W, si quieren apuntarlo de una vez. Si no, se los repito pasado mañana, no importa. Y la primera, ¿cómo se llama esto? ¿Pestaña? No. Bueno, esta cosa primera que sale, le dan allí y les va a pedir un PIN. Ese PIN yo se los voy a dar aquel día y, por ejemplo, va a ser, creo que tiene 6 números, ustedes lo escriben, le van a dar a entrar y los va a llevar a como a un tipo cuestionario que yo voy a estar leyendo y cada quien desde su computadora y si pueden mejor desde su celular van a estar contestando. Les digo que mejor desde su celular porque si lo hacen desde su computadora no van a poder leer la pregunta, solamente van a leer las respuestas. Si lo hacen desde su celular, en su computadora pueden ver la pregunta y ya en su celular ponen la respuesta. Entonces vamos a estar jugando en este y yo voy a poder ver la respuesta que pone cada quien y todos vamos a ir compartiendo, por ejemplo, la mitad del grupo tuvo todas bien y la otra mitad no, entonces explicamos, ¿no? Por qué la otra respuesta estaba incorrecta y siento que es súper útil porque es muy divertido, la verdad, y además así yo me doy cuenta de si hay dudas o no, y si a alguien más le surgen dudas en el camino, pues así nunca es tarde para platicar de ellas. Entonces, bueno, ya ese día vemos con más detalle porque ahorita ya son las 8. Entonces, pues nos vemos pasado mañana y mucho gusto en conocerlos. Si van a estudiar este tema y les salen dudas, anótenlas para que no se les olvide y las platicamos la siguiente clase. Una ¿Vale? pregunta, maestra, disculpe. Sí. Las clases grabadas, ¿por qué medio se las mandan a uno? Están en Classroom. En Classroom hay una carpeta que creo que justo dice así clases y ahí está todo grabado y también las suben a YouTube. Pero los links están también en Classroom. Ah, ok, muchas gracias. Sí, un día que tengan tiempo, de preferencia pronto, antes de que no avance tanto el curso, métanse a Classroom y piquen en cada pestañita y ahí van a encontrar las clases, la guía, preguntas de repaso. Cuando yo les llegue a dejar alguna tarea a cualquier otro maestro, también les va a aparecer ahí. Y si alguien tiene duda con eso, pues podemos hacer tantito una pausa en la otra clase para ver cómo se usa Classroom, para que todos estemos enterados de lo que pasa, ¿vale? Bueno, profesora, disculpe, ¿me permite hablarle tantito a los chicos? Sí. Ajá. Sí. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, hola, profesora. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bien. Y, Muy bien. ¿cómo se sintieron en su primera clase? En sus primeras 3 clases. Muy bien. Muy bien. Si quiere me voy yo para que puedan decir lo que quieran dar. No, porque la reunión la abrió usted, pero no sé, creo que me puede poner como usted quiera, ¿eh? Digo, igual me sirve. Creo que me puede poner como administrador, no sé, pero a ver, cheque. Bueno, lo digo rápido, ¿vale? Pues espero que les hayan gustado sus primeras clases, chicos. Me da gusto que se sientan bien. Y bueno, pues quería presentarme. Mi nombre es Mauri Ramos. También soy profesor del curso. Yo no les voy a dar clase a ustedes. Voy a estar nada más ahí como que apoyando ahí con los links, con subir los videos, con resolver algunas dudas, pero en general yo no voy a ser profe de ustedes, pero bueno, pues ahí me tienen de pretexto para hablarme, ¿no? Y bueno, lo que quería decirles es eso, que con lo que están hablando con la profesora, ahí, para los que ya están en Classroom, sus links para entrar a las clases ya saben que están ahí. Y además de eso, ahí hay otra carpetita que se llama clases, grabaciones, donde van a estar las listas de reproducción por cada materia que tengan, ¿vale? A veces nos tardamos un poquito en subirlos, pero eventualmente ahí van a estar las listas de reproducción que los van a llevar pues a los videos de cada clase. Además de eso, cada día pues se van a estar subiendo los links de las sesiones por separado, porque a lo mejor pues quiero ver exactamente lo que pasó el día de ayer, ¿no? Entonces ahí lo van a poder estar viendo. Como les dijo su profesora, ahí van a tener todo su material ordenado por asignatura, las clases, sus guías, van a tener ahí tareas, exámenes. Entonces, pues tienen muchas cosas que
que ahorita que a lo mejor pueden empezar a repasar. Y bueno, ya saben que ahí van a estar los profesores para apoyarlos. Si tienen una duda, pues pueden preguntar en el grupo. A veces nos tardamos poquito en contestar, pero ahí estamos para ustedes. Y bueno, nada más me limito a darles la bienvenida, chicos. Espero que le echen sobre todo muchas ganas para este proceso tan importante que es entrar a la prepa. Yo sé que ustedes pueden lograrlo y como les digo a todos mis alumnos, el hecho de que estén aquí ya les da una ventaja impresionante sobre todos los demás. O sea, ese esfuerzo que ustedes hacen, ya desde ahí, o sea, quiere decir que tú estás más para allá que para acá. Entonces, si hay cosas que se te dificultan, no te desanimes. Para eso es el curso, precisamente. No para que te quedes con las dudas como todos los que no se inscribieron al curso. ¿Ok? Entonces, pues mucha suerte, más bien mucho éxito, chicos, y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Cuídense. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Bienvenidos, chicos, nos vemos. Bye. Tengan buena tarde. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya los dejo. Bye. Bye.